El juicio de amparo busca resolver controversias ante leyes o actos de autoridad que presuntamente violen las leyes de carácter general, tal y como lo marca el artículo 103 en correlación con el artículo 107 de la Constitución. El juicio de amparo tiene cuatro principios fundamentales. Dichos principios son el principio de interés jurídico o de parte agraviada, el principio de relatividad, el principio de definitividad y el principio de estricto derecho. Del contenido del artículo 2 de la Ley de Amparo se desprende que existen dos tipos de juicio, el amparo directo y el amparo indirecto. Por cuanto hace al amparo directo, de conformidad con el artículo 34 y 170 de la Ley de Amparo, señalan que el juicio de amparo directo es competencia de un tribunal colegiado de circuito y procede de las siguientes maneras. Número 1. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o cometida durante el procedimiento y que afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se tiene que entender por sentencias definitivas o laudos los que dicten el juicio en lo principal, por resoluciones que pongan fin al juicio, y las que sin decirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia. Tal es el caso de la materia administrativa, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de dichos recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para los efectos de la ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal, el proceso comienza con la audiencia ante el juez de control. Número 2. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia de contencioso administrativo, previsto por el artículo 104 de la Constitución. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se evocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Ahora bien, el amparo indirecto es aquel que es competencia de los jueces de distrito y en materia administrativa procede contra actos de ejecución que sean de imposible reparación, contra actos fuera de juicio o concluido este, o que afecten a personas extrañas al juicio o contra leyes. Es indirecto porque la resolución que en el juicio de amparo dicte el juez de distrito se puede hacer valer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia según corresponda. De acuerdo con la fracción cuarta del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Substanciación del amparo directo. La tramitación de este juicio de amparo directo se inicia con la interposición de la demanda, a través de la autoridad responsable, es decir, a través del órgano de amparo que dictó la sentencia, el laudo o la resolución que combate, por lo que, en el plazo de 5 días hábiles a la fecha de la presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado está obligado a lo siguiente: certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas.
Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en la ley, sin perjuicio de que dentro de las 24 horas siguientes en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva, proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente. Correr traslado al tercero interesado en el último domicilio que se haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso. Rendir el informe justificado acompañado de la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto a la suspensión. Hecho lo anterior, y una vez que el Tribunal Colegiado de Circuito ya haya recibido la demanda, con todos los anexos a que se refiere la ley, el órgano de amparo tendrá el plazo de 3 días para acordar la demanda, lo cual tendrá a bien desechar, prevenir o admitir. Si desecha, es que encuentra alguna causa evidente de improcedencia. Si previene, es que la demanda contiene irregularidades que no cumplieron con los requisitos formales. Si admite, es que no encuentra motivos de improcedencia, defectos en el escrito de demanda, o una vez que haya hecho las correcciones adecuadas, en tiempo y forma, es admitida. Por lo que el tribunal, una vez admitida a trámite la demanda, así como notificado el acuerdo admisorio a las partes, señala el plazo de 15 días para que las partes presenten por escrito sus alegaciones. Posteriormente y cumplido el plazo, el tribunal colegiado debe resolver el asunto sometido a su consideración y el presidente del tribunal, dentro de los 3 días siguientes, deberá turnar el expediente al magistrado ponente que corresponda, a efecto de que éste formule un escrito de proyecto de resolución. Finalmente, la sentencia deberá ser pronunciada, ya sea por una unanimidad o mayoría de votos, dentro de un plazo de 90 días, acorde al artículo 183 de la Ley de Amparo. Substanciación del juicio de amparo indirecto. El amparo indirecto se inicia con la presentación de la demanda que haga el quejoso ante el juez de distrito o, según sea el caso, ante el Tribunal Unitario de Circuito. El órgano de amparo que conozca del asunto tendrá que examinar el escrito de demanda, por lo que deberá dictar un auto inicial en el que puede admitir o desechar la demanda o bien requerir al promovente para que aclare su escrito en el plazo de 5 días las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. Atendiendo al último supuesto y de acuerdo con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, es aplicable requerir al promovente cuando hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, se omitiera alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley, no se acompañe en su caso con el documento que acredite la personalidad o este resulte insuficiente, si no se expresa con precisión el acto reclamado y si no se exhiben las copias necesarias a la demanda. Admitida la demanda de amparo en el propio auto admisorio, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual deberá tener verificado dentro de los 30 días siguientes en que se dicte el auto, en correspondencia con el artículo 115 de la ley de la materia. Además, se pedirá a las autoridades responsables que emitan su informe justificado y se ordenará notificar la demanda al tercero interesado. Cabe mencionar que el tercero perjudicado o tercero interesado y el Ministerio Público, quienes en su carácter de partes pueden hacer manifestaciones contrarias a la demanda de amparo, invocar causales de improcedencia, aportar pruebas tanto respecto al desahogo de pruebas ofrecidas por parte del quejoso como de pruebas ofrecidas por ellos mismos. Entonces, la autoridad responsable debe rendir su informe justificado en el cual deberá señalar si reconoce o no el acto reclamado y, en su caso, las razones y los fundamentos que estime pertinentes para resolver la improcedencia del juicio o la constitucionalidad del acto reclamado.